Educativa 2001, doctor en Ciencias Pedagógicas 2002, categoría docente, profesor titular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José de la Luz y Caballero Holguín, Cuba 2006, cuenta con una amplia experiencia laboral dentro de la cual ha desempeñado importantes funciones, solo por hacer mención de algunas de las cuales destaca, son las siguientes. Profesor de Pedagogía y Didáctica General en el Instituto Superior Pedagógico de Holguín. Jefe de Departamento de Ciencias Exactas en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Pedagógicas Rafael Cruz. Profesor de Pedagogía del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Pedagógicas Mariana Grajales. Profesor de Pedagogía, Sociología y Psicología del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona, La Habana, Cuba. Director del proyecto y profesor investigador en el Centro de Estudios de Ciencias de la Educación del Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero Holguín, Cuba. Director del proyecto Mejoramiento de la Calidad Educativa en la región de la Sierra Sur, Oaxaca. Decano de la Facultad de Información del ISP, José de la Luz y Caballero Holguín. Vicerrector de Extensión Universitaria del ISP, José de la Luz y Caballero Holguín. En su amplia experiencia profesional ha participado como ponente en eventos de talla internacional y nacional en simposios, congresos y talleres, algunas de ellas tituladas Conjunto de pruebas para caracterizar el desarrollo del pensamiento del escolar mediante el aprendizaje de la física. ¿Lo conociste? Sí, ya falleció. La preparación intensiva de maestros en la provincia de Holguín, una experiencia generalizada. Apuntes para una definición de la flexibilidad del pensamiento. El desarrollo del pensamiento de los estudiantes a través de la enseñanza de la física en el nivel medio superior. Apuntes para una definición de la flexibilidad del pensamiento. Modelo de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la física en las carreras de ingeniería. Cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en el ámbito educativo. Nombrado recientemente integrante de la Comisión Permanente de Educación del Congreso de Oaxaca. En los últimos años ha estado trabajando con los maestros de los estados de Oaxaca, Chiapas y Michoacán en talleres y conferencias. De igual manera se encuentra con nosotros el maestro Emilio López Jiménez, quien en esta mañana será el moderador de esta conferencia. Imagino que esto hay que lavarlo con la mano. La fiesta es enseñanza, aprendizaje, comunalización, es trabajo, respeto que logra una formación recíproca y sobre todo que la fiesta se representa, se realiza y se aprovecha como un proceso integral de vida. Lo hacen. Sí. Ofrecimiento a la fiesta comunitaria por la compañera Elvia Martínez López. Sicarubedandalu, Rasquishidu, Ishiyata, Doctor Miguel Ángel Erasmo, Saldívar Carrillo. Padiushi, primera compañera acá. Neru sabe Tiriushi, para supervisora, Tinu, profesora María del Pilar Pineda Morales. De Iraca Vinilano, Nesera Canesitu. Sicarubedandatu, Raza Ishistinu, luego de disfrutar de Irak en la Navani, que haya que ofrecer para Iraku. Yanashi. Sicarubedandatu, Rusídica, Enosha Altamirano Pineda, Padiushi, Iratu. Bienvenido a nuestro pueblo de Ixhuatán, doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. Saludos para todas mis compañeras maestras, en especial para nuestra supervisora, profesora María del Pilar Pineda Morales. A todos los que nos visitan, sean bienvenidos a nuestra fiesta comunitaria. Disfruten de todo lo bueno de nosotros en este día. Sean bienvenidos a nuestro jardín de niños en Ocha Altamirano Pineda. Saludos a todos. Muy buenos días. Gracias.
Bien, buenos días. Primero, las gracias por invitarnos a compartir la palabra. Y segundo, por la hermosa guayabera. Creo que ahora todo el mundo va a mirar mi guayabera, no me van a ver a mí. Okay. Muchas gracias. El tema de la conferencia es descolonización y peteo. Voy a hablar despacio para las maestras y los maestros que vayan a tomar notas de los aspectos que vamos a desarrollar. Voy a hacer preguntas y voy a ir acercándome a las respuestas de esas preguntas. La primera pregunta que voy a hacer es: ¿por qué descolonizarnos? ¿Y qué significaría para nosotros descolonizarnos? ¿Es que acaso todavía estamos en un estado de colonización? ¿Es que acaso todavía España no se ha retirado de nuestros territorios? ¿Cuáles son las maneras en las que la colonización española todavía perdura? ¿Y cuáles serían las maneras a través de las cuales nosotros pudiéramos luchar contra ese pensamiento colonizado, que es como deberíamos llamarlo? Voy a acercarme a esa pregunta y después abordaré el tema del PT. Si nosotros hacemos un recorrido muy rápido por la historia de la educación en México, ¿cuáles son algunos de los rasgos fundamentales que notamos? Primero, tenemos que saber que de las 6 culturas madres que existen en el mundo, China, India, Egipto, Mesopotamia, y nosotros, los anahuacas y los incas, nuestros hermanos, de esas 6 culturas madres, la primera cultura madre que crea una educación en el mundo somos nosotros. Nosotros somos la única cultura madre que creó una educación, no solo la primera. Cuando uno se acerca a los estudios y uno descubre que nosotros contábamos con los Tezcolcalis, los Cuicacalis, los Calmecac, que eran instituciones educativas, y que el lema fundamental de esas instituciones, fíjense qué interesante, el lema fundamental de esas instituciones era educar a un hombre con un rostro propio y un corazón verdadero. Rostro propio y corazón verdadero. Y uno se acerca a la cruz del Quetzalcóatl y empieza a tratar de comprender todos los elementos espirituales que hay en la cruz del Quetzalcóatl. Y se da cuenta que ahí se habla de un equilibrio entre elementos materiales y espirituales. Porque necesitamos la materialidad, pero también la espiritualidad. La materialidad del Coatl, de la serpiente, la terrenalidad de la serpiente, la inteligencia de la serpiente, pero también la belleza del Quetzal, lo sublime de esas. Es un equilibrio, así como ustedes están hoy, hermosas e inteligentes. No solo vale la inteligencia, tiene que ir de la mano de la hermosura y la bondad. Mucha inteligencia sin bondad sería como un cuchillo de doble filo que corta la mano que la empuña. Mucha inteligencia sin bondad nos llevó a las bombas nucleares, a las bombas atómicas, a los drones, a un desarrollo del capital de la mano de un desarrollo científico que no produce bienestar, porque es inteligencia creando, pero sin bondad para producir un efecto verdadero en la dignidad de la vida de las personas. Yo le decía a mi amigo, cuando venía, el periódico dice que Oaxaca creció económicamente. El periódico de hoy, más de 5%, decía el periódico. Y yo le comentaba
que según los últimos datos de Cedesol, en Oaxaca somos más de 4 millones de habitantes. Más de 4 millones de habitantes. Y solo están fuera de la pobreza 4 millones de habitantes. 4 millones de habitantes y solo están fuera de la pobreza alrededor de 290.000 personas. De 4 millones. Todos los demás son pobres. Sin embargo, el periódico dice que Oaxaca crece económicamente. Ahí tienes un ejemplo de que hay un crecimiento económico. Ahí tienes un ejemplo de que hay un crecimiento económico sin bondad. Cuando tienes un niño en la escuela que le entregan su boleta con 10 puntos y se va feliz a su casa y el compañero reprobó y a él no le duele porque él tiene 10, tienes inteligencia sin bondad. O si tuvieras un niño que le dijera a su maestro, maestro, saqué 10, qué bien mi hijo, felicidades. No, maestro, quíteme uno y déselo a mi amiguito para que no repruebe, que no quiero el año que viene jugar en el receso sin él. Te darías cuenta que ahí habría inteligencia con bondad. Pero no educamos para la inteligencia con bondad. Bueno, lo que quiero que quede claro es que tuvimos una educación así antes de la llegada de los castellanos. En muchas partes de este territorio teníamos una educación espiritual. Y estoy diciendo, la cruz del Quetzalcóatl no solo habla del equilibrio entre lo material y lo espiritual, sino que además, de forma asombrosa, si nos concentramos en los tiempos pasados, la cruz del Quetzalcóatl se refiere al equilibrio entre lo racional y lo intuitivo. Nos estamos diciendo que nosotros ya teníamos una educación basada en el desarrollo de la inteligencia y de la intuición, la creatividad, la capacidad de percibir el mundo más allá de los sentidos, como dice Jaime Luna. ¿Dónde quedó todo eso con la llegada de los castellanos? Si voy a hacer un recorrido rápido por la educación, los castellanos llegaron con una ideología judeocristiana y además lo peor de esa ideología, porque ellos no traían al Jesús del siglo I en Jerusalén, ese se les olvidó en el camino. Aquel Jesús caminando con su pueblo, compartiendo el pan y el vino, no fue lo que trajeron aquí. Aquí trajeron lo peor de la interpretación romana del cristianismo. Una interpretación además hegemónica, manipulada y construida para dominar, para vigilar y para castigar. Jesús no castigaba, no vigilaba. 300 años bastaron a España para reducir, ahora que estaban las muchachas hablando su lengua. Yo hubiese preferido que no tradujeran al español lo que dijeron, para sentir la pesadumbre de no entender lo que me están diciendo, como le pasa a nuestros originarios cuando van a las instituciones nuestras, ¿no? Y hablan y dicen, bueno, no me entienden, y que él se vea obligado a hablar el español, pues ustedes me habrían obligado a mí a estudiar su lengua si no me lo hubieran interpretado. No es el problema de ustedes, el problema es mío por no hablar la lengua originaria. Pero yo les iba a decir, en esos 300 años de educación católica, apostólica y romana, donde no se educaron a todos los niños, se educaban nada más a aquellos que podían ir a la escuela. Los hijos de los caciques, los hijos de los notables de las comunidades. Se redujo la población hablante de una lengua originaria de 100% a 60%. Eso significa que cuando expulsamos a España de aquí, solo el 60% de la población hablaba una lengua originaria. Cuando expulsamos a España, 300 años le bastó a España para reducir a los hablantes en un 40%. Pero eso no es lo asombroso. Lo asombroso es que desde que se fue a España hasta hoy, nosotros hemos reducido la población hablante de una lengua originaria de 60% a 6%. Lo que no hicieron los españoles en 300 años
nosotros lo hicimos en 200. Y lo hicimos además sin que nos obligaran, sin que nos persiguieran, sin que nos asesinaran. La pregunta que tiene que hacerse un maestro es: ¿cómo fue posible que en 200 años, después de habernos liberado de la dominación política de España, nosotros redujéramos la población hablante de una lengua originaria de 60% a 6%? Yo tengo una hipótesis muy triste. Nosotros tenemos una institución que se ocupa de destruir las lenguas madres: la escuela. La institución cultural fundamental que está aniquilando la lengua originaria en este territorio es la escuela. Somos nosotros. Porque el niño llega y si no habla español, no pasa. Si no habla español, no aprende. Lo que nosotros definimos que tiene que aprender. Tal vez a él no le importa aprender lo que nosotros estamos enseñando en la escuela. Tal vez nos tengamos que poner a pensar seriamente que lo que le estamos enseñando al niño no mejora ni su vida, ni su dignidad, ni su condición de pobreza, y tampoco su conciencia histórica. Realmente la currícula de la escuela es una currícula pensada para emancipar al niño, para que sea consciente y libre y defienda sus derechos originarios. ¿O es una currícula pensada por alguien y repetida por miles de maestros que no se la cuestionan? Y además pensada en castellano, escrita en castellano, planeada en castellano y evaluada en castellano, para niños mijes, zapotecas, mixtecas, guaves, chatinos, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros en 200 años redujimos la cantidad de hablantes de las lenguas originarias de 60% a 6%, y España solo la pudo reducir 40% en 300 años, significa que nuestros métodos son mejores que los métodos de los españoles. Y significa que nosotros somos más peligrosos para las culturas originarias que España misma. Si lo pensamos fríamente, entonces nuestro problema no es la reforma de Peña, nuestro problema no es el sistema educativo mexicano, nuestro problema somos nosotros, que estamos diseñados a la usanza de la lógica conquistadora. Y alguien pudiera decir, si solo son 6% los que hablan lenguas originarias, pues ya van a desaparecer. Porque entre menos personas hablen la lengua originaria, más peligro para su desaparición. Es triste decirlo, pero es falso. Lo que determina que la lengua originaria desaparezca no es la cantidad de hablantes. Porque si no, países como lenguas como Holanda, que solo se hablan en Holanda, estarían en peligro de extinción. Hay países cuyas lenguas nada más se hablan en sus países. ¿Por qué países cuyas lenguas solo se hablan en sus países no están en peligro de extinción? Y aquí sí. La respuesta es interesante. En esos países todo el mundo habla la lengua y el niño se levanta en su lengua y se duerme en su lengua. Pero aquí, en nuestra tierra, siendo un territorio multilingüe, la lógica de la vida es unilingüe. Las instituciones no son multilingües. No hay señales de tránsito en idiomas, en lenguas originarias, aunque estén en territorio zapoteca, están en español. No hay instituciones de correo en territorios originarios, en sus lenguas, están en español. Y no hay escuelas en territorios originarios que hablan lenguas originarias, en sus lenguas, también están en español. Eso significa que nuestra sociedad, como sociedad, está aniquilando la lengua y es solidaria con la aniquilación de la lengua, aunque estén los maestros en un plantón diciendo queremos educación universal, laica y gratuita. Y si analizas esos tres términos, ninguno de los tres defiende las lenguas originarias. Porque que sea universal, ¿qué significa?
Ya es universal. Todo es en español. Ni siquiera ponen, queremos educación pluriversal. No, universal. Porque concebimos un universo único. Castellano. Laica. ¿Cómo que laica si la mayoría de los maestros son católicos? ¿O es que el maestro deja su identidad y su cosmovisión afuera y entra a la escuela asépticamente? No, nosotros perseguimos en la escuela también las fiestas católicas, apostólicas y romanas. Entonces no es laica, porque laica sería realmente que el niño tuviese el derecho a crecer sin la imposición de la creencia del conquistador. Y eso aquí no es posible. Estoy tratando de entender qué cosa es descolonizarnos para nosotros, porque si nosotros seguimos repitiendo la estructura lógica, patriarcal y de dominación que España nos heredó, nosotros no vamos a poder construir la cuarta transformación. Porque yo decía a mi amigo, el problema de la cuarta transformación no es económica, el problema real de la cuarta transformación es cultural, ideológico y político. Podemos vivir comiendo frijoles, pero siendo nosotros mismos. O podemos tener carne todos los días en la mesa, viviendo como España, o como Europa, y obviando nuestras culturas originarias. El problema no es la pobreza económica, el problema es la pobreza espiritual en la que nos han metido, y que no somos capaces de arrebatarnos eso de la cabeza, y nos dicen el peteo y pensamos que es comer tamales y bailar junto con los papás. Y no nos damos cuenta que el peteo es un cambio radical de pensamiento para construir una educación que se ajuste a nuestra cultura, a nuestra espiritualidad y a nuestras raíces. Creo que hoy estamos en la obligación de ir más allá del peteo. Y darnos cuenta que el peteo no puede ser un proyecto educativo, tiene que ser un proyecto cultural comunitario. Donde la escuela está implicada, pero la escuela no es ni el origen ni el fin. El origen del peteo tiene que salir de la escuela o se va a quedar en una currícula flaca, diseñada con ideas flacas. Yo creo que al peteo hay que convertirlo en un movimiento popular, nacional, de emancipación cultural e ideológica. ¿No? Porque si no, ¿cómo? Y yo les decía, si nos acercamos con una lupa a la historia de la educación, nos damos cuenta que España fue expulsada de aquí. No se fueron, los expulsamos, los rateros, asesinos y violadores españoles. Habrá sus excepciones. Entre comillas, como el padre de las casas, que por supuesto pedía el respeto a los indios, pero no pedía el respeto a la cultura india. Estaba a favor de que nos convirtieran a su cosmovisión. Con todo lo que reconocemos sus sacrificios y sus riesgos. Hay que ubicarlo exactamente donde va. No hubo ninguno de ellos, por avanzado que fuera su pensamiento, que dijera España tiene que retirarse de estos territorios y dejar a estos pueblos vivir su vida. No llegaron hasta ahí. Fueron más bien defensores nuestros laicos. No le podemos pedir más, pero nosotros sí podemos pedirnos más. Entonces yo decía, celebramos la independencia. Y yo me pregunto, ¿qué independencia? Si después que España es expulsada políticamente de aquí, la escuela siguió en manos de la compañía lancasteriana, católica, apostólica y romana. Resulta que España se había retirado, o sea, la expulsamos. Y nuestros niños seguían siendo educados por los católicos, apostólicos y romanos. ¿Qué independencia? El pueblo que no educa a sus hijos no es libre. El pueblo que no es capaz de pensar la educación de sus hijos según sus urgencias históricas no es libre. El pueblo que educa a sus hijos según la lógica de otro país está arrodillado frente a esa lógica y frente a ese otro país, sea el que sea. Si esa es la situación de las lenguas, ¿por qué nosotros tenemos que enseñarle inglés a un niño? Pasamos del español al inglés, de un hegemone a otro. De un país hegemónico, conquistador y guerrerista a otro. ¿Por qué el niño no tiene derecho, si es mija, que le enseñe zapoteco?
en un territorio tan como este? ¿Por qué el niño no tiene derecho, si es zapoteco, a que le enseñen guave? ¿Por qué tiene que ser inglés? Porque sea la lógica eurocéntrica, conquistadora, imperial. Y nos sentimos además con una educación de calidad. Por eso cuando Montezuma dice calidad, a mí se me paran los pelos de punta. Porque me pregunto, ¿qué estarán pensando cuando dicen calidad? Porque para los pueblos nuestros, calidad es emancipación, descolonización y dignidad histórica. A no ser que van a tratar de buscar los indicadores educativos de calidad. Los indicadores de calidad para nosotros están sembrados en la necesidad de emanciparnos de la dominación cultural de una vez y por todas. Esas vestimentas que ustedes traen tan hermosas, la pregunta es, ¿sus cuerpos engalanados con esa hermosura son congruentes con su mente engalanada con la misma hermosura? Porque vestidos originariamente con pensamiento español, con pensamiento eurocéntrico, con machismo dominador heredado de sociedades patriarcales, mujeres hermosamente vestidas y arrodilladas frente a la dominación del hombre, ¿de qué estamos hablando aquí? De una belleza de la forma, pero no del contenido. De lo externo, pero no de lo interno, de lo esencial. Entonces, yo les decía, un pasaje rápido por la historia de educación nos demuestra que la escuela nuestra que heredamos después de la supuesta independencia era una escuela al servicio de la dominación. O sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿realmente la libertad real llegó con las reformas de Juárez? Cuando Juárez le arrebata a la iglesia la tierra, el poder político y la escuela. ¿Por qué es hasta Juárez que un gobierno nuestro le quitó la escuela a la iglesia? O sea, es hasta Juárez que nosotros le arrebatamos a la lógica de la dominación el derecho a estar en la escuela, educando a nuestros hijos en esa lógica. Arrodíllate, reza, pide, camina, pon vela. No te pares, no luches, no te organices. Tú espérate que de casualidad el Señor te ve y te da lo que tú pides. Esa lógica que nos arrebata la voluntad de decir y de saber que el mundo va a cambiar si nos unimos y hacemos algo para cambiarlo. Es arrebatada por el ritual de encender velas. No estoy haciendo una crítica a la teología de la liberación ni al Jesús del siglo I en Jerusalén. Estoy haciendo una crítica a la ideología hegemónica con la cual nos dominaron. ¿Qué es entonces para nosotros descolonizarnos? Voy a poner otros dos ejemplos de la historia de México para que sustenten el argumento fundamental de mi plática. Tuvimos la reforma de Juárez, pero después llegó Porfirio Díaz y produjo un desarrollo industrial del país al servicio del capital. El desarrollo porfirista no fue al servicio del pueblo. Porfirio llenó a este país de peonaje y esclavitud y semiesclavitud. Y ciertamente sembró muchas instituciones educativas al servicio de la lógica del capital. Educar a los antiguos esclavos para que ahora produjeran en las fábricas modernas la riqueza que iba a los bolsillos de los mismos. ¿O no? O sea, analicen, tuvimos a Juárez y después a Porfirio Díaz. Para los que están muy contentos con la llegada de AMLO, que yo también estoy contento, pero me preocupa que ya nosotros estuvimos ahí donde está AMLO y después vino algo peor. Abramos los ojos. Porque después de la revolución del 17, cuando el pueblo se levanta contra el porfiriato, y aclaro, el pueblo no se levantó contra el porfiriato porque tenía conciencia, sino porque el pionaje, la semiesclavitud y el hambre era tanta que no quedó más remedio que levantarse a morir o que medían tierra. Porque cuando el pueblo estaba pidiendo tierra, no estaba pidiendo conciencia, estaba pidiendo un plato de comida. Yo estoy haciendo un análisis muy rápido pero certero. Llegamos al poder, al gobierno, que llegaron
Emiliano y Villa. Pero ellos mismos reconocieron, no sabemos gobernar, que gobiernen otros. Y le entregaron el gobierno a los mismos rateros de la historia de siempre. Hicimos una constitución que no se pudo aplicar. De hecho, la constitución del 17 establece que los recursos del subsuelo eran de México. Y siguieron siendo de ellos. Recuerden que a Madero lo asesinan porque quiso subir el impuesto del petróleo un poquito para tener algo de dinero. Y planearon el asesinato de Madero en la embajada gringa y lo matan. A él y a Pino Suárez. Porque los gringos eran los dueños del país. Yo digo eran entre comillas. Ahorita voy ahí. ¿Quién manda aquí? Hubo que esperar a Cárdenas, que fue presidente del 34 al 40, para que la letra de la Constitución pudiera convertirse en un hecho. O sea, estaba la letra en la Constitución, pero no era un hecho. Con eso estoy diciendo, podemos tener una reforma educativa excelente y que eso no impacte a la escuela. No nos confundamos. La letra de la Constitución no determina el curso del desarrollo real de la historia. Porque tuvimos una Constitución avanzadísima que no se pudo aplicar sino hasta Cárdenas. Casi 20 años después. Casi. Llega Cárdenas, nacionaliza los recursos naturales, los pone al servicio del pueblo. Ustedes saben más que yo eso, porque ustedes conocen la historia de México. Yo apenas soy un aprendiz de brujo. Pero cuando veo las fotos de la fila del pueblo de México, los campesinos con su cuchi debajo del brazo, con su gallina, porque la gente tuvo que empezar a entregar lo poquito que tenía para pagar la deuda que Estados Unidos nos exigía para poder recuperar los hidrocarburos. Y hubo mujeres que se deshacieron de las alhajas de su familia, y hubo campesinos que llevaron una gallinita, lo que tenían, un cuchi, aquí está mi cuchi, véndelo para que el petróleo sea nuestro. Así recuperamos el petróleo que esta gente acaban de entregarle al capitalismo. Y este pueblo que hizo ese sacrificio no se puso de pie cuando vendieron el petróleo. Los que estaban de pie eran los maestros. Y mucha gente estaba en contra de los maestros y obstinado por la lucha de los maestros. ¿Por qué? Porque al pueblo le vale madre. No. No. La respuesta es contundente. Porque un pueblo que no tiene conciencia histórica, un pueblo que no conoce su historia, no puede reconocer a su enemigo. Termina ubicando en el espacio que le corresponde al enemigo a cualquier camarada. Y entonces vemos a padres de familia en bronca con los maestros porque no quieren que los maestros luchen por sus propios intereses. Pueblo contra pueblo. ¿Qué falta? Conciencia histórica. Ahora la pregunta que hay que hacerse, que tenemos que hacer los maestros, ¿cuál es la única institución que le puede dar al pueblo conciencia histórica? ¿Quién no está cumpliendo la tarea real? Si el pueblo y los padres no comprenden el momento histórico, ¿de quién es esa responsabilidad? Estoy diciendo como principio básico de mi ponencia entonces que sin educación no habrá cuarta transformación. Porque después de algo puede venir lo peor que hemos conocido en los últimos años. No se confundan. Miren lo que acaba de ocurrir en Brasil. Después de Lula, después de Dilma, sacaron a más de 40 brasileños de la pobreza. Y acaban de votar 50 millones de brasileños por un fascista. ¿Por qué? Como dice Frei Beto, mejoramos el nivel de vida de los pobres, los sacamos de pobres, les sobró dinerito, felices, se fueron a comprar su motito y su pantalla más grande a Electra. Le dimos nivel de vida, camaradas, pero no le dimos conciencia. Le dimos nivel de vida, compañeros, pero no le dimos educación. Y un pueblo sin educación puede terminar votando por sus propios opresores. La libertad no está en poner la cruz en la boleta, no se confundan, ese es un cacareo de la clase pequeño burguesa. Ser libre no es votar. Ser libre es votar con el derecho a tener conciencia histórica. La libertad en la votación se expresa en el nivel educativo del pueblo y no en el derecho de ir a votar sin saber lo que estás haciendo, sin saber a quién beneficias. Después de bancarse 4 días viendo fútbol, Laura Bozzo y el Chavo del Ocho y Bote Esponja, ¿qué te queda en el cerebro para pensar?
Se están acabando las neuronas y la capacidad de razonar la historia. Porque no leemos, no analizamos. Porque el aliado más importante de todo sistema de dominación es la ignorancia de los dominados. No podemos los maestros jugar con algo tan profundo como eso. No hay dominación sin ignorancia. No hay dominación sin arrebatarle al oprimido el derecho a pensar su realidad de forma crítica. Porque si el oprimido pudiese pensar críticamente su realidad, se organiza, se levanta y se emancipa. Estoy explicando todo esto porque partimos de una pregunta. Para nosotros, ¿qué es descolonizarnos? ¿Realmente nosotros podemos descolonizarnos con las mismas armas con las que nos dominaron? ¿Realmente podemos descolonizarnos con la currícula que el sistema de dominación hegemónica, imperialista, neoliberal nos diseñó? ¿Realmente podremos nosotros emanciparnos usando los libros gratuitos que el sistema imperialista neoliberal del despojo nos dio? Acaban de aprobar una nueva reforma, pero el programa 2018-2019 está en nuestras aulas ya. Sus libros, sus actividades y su propuesta está en nuestras aulas ya. ¿Lo vamos a usar acríticamente? ¿O los maestros nos tendremos que sentar a pensar? No cómo enseñar a un niño a leer y a escribir el castellano, sino empezar a pensar cómo poner a un niño en función de comprender el momento histórico en el que vive y a su familia. Nuestro problema no es de lectoescritura, es de dominación hegemónica cultural. El problema no es que el niño no comprende lo que lee, no comprende su realidad. Tenemos incluso instituciones que logran que el niño comprenda lo que lee perfectamente y no comprende su realidad. Piensa que su enemigo es el mototaxista o el taxista, el vecino, o dice acá la amiga, o el camarada, o la directora, o el jefe sector. Ve a los maestros peleándose con el camarada que está en la misma trinchera, con el enemigo histórico inmenso de frente. Pobre contra pobre, pueblo contra pueblo, y ellos sonriendo. Y aclaro, es importante que los maestros de la sección 22 estemos alertas, porque los dinosaurios, no voy a mencionar partidos políticos porque no me expulsen de mí, los dinosaurios van a intentar heredarle al gobierno de AMLO el conflicto oaxaqueño. Si logran que los maestros oaxaqueños se vayan a la calle a pelearse con AMLO, ganaron. Porque su política es divide y vencerás. Si logran que la 22 se lance a hacer plantones con la fuerza que tiene la 22, con el impacto de la 22 en el sistema educativo del país, si logran que la 22 herede las sospechas históricas que tuvieron siempre contra gobiernos hegemónicos imperialistas, ahora que tenemos un gobierno de corte antineoliberal y popular, la hicieron. Tenemos que prepararnos los maestros para disolver cualquier disputa con nuestro gobierno, porque nos costó mucho trabajo ponerlo ahí. Tuvo que morirse mucha gente para que nos dejaran tener ahí a nuestro presidente, que no será el Mesías, pero es alguien decente y ya eso es ganancia. Porque él no va a resolver a este país con decretazos, lo tenemos que resolver nosotros con conciencia, con participación, con unidad, con fuerza, apoyándolo, no dejándolo solo. Lo digo porque mañana puede aparecer cualquier dirigente sindicalero por ahí pidiéndonos todos a la calle. Espera, que voy a la calle. ¿Contra quién estás peleando ahora? Contra la esperanza. ¿Te controla o te vas? Porque creo que también tenemos nosotros que democratizar la selección de nuestros líderes, porque a veces tenemos mucha fuerza, pero al servicio del interés equivocado. ¿No? No te enojes.
No, él piensa como yo. Somos amigos, pero somos hermanos de pensamiento. Pensamos. Entonces, por eso estoy diciendo el peteo más allá del peteo. Ahora hay que repensar el peteo, porque el peteo lo construimos cuando no estábamos en el gobierno. Ahora estamos en el gobierno. Y voy a hablar del resto. Ya ha ido quedando claro el resto. Ya vimos lo que pasó en Brasil. Vean lo que está pasando en Argentina. Vean lo que está ocurriendo en Ecuador. Todos los logros del gobierno revolucionario se están desmontando poco a poco. Y no hay nadie en la calle peleando su derecho. Si después de Juárez tuvimos a Porfirio y el pueblo no se lanzó a la calle, si después de Cárdenas tuvimos el neoliberalismo que empezó con Miguel de la Madrid y el pueblo no se lanzó a la calle, tenemos que prepararnos ahora al pueblo para, si alguien quiere arrebatarle su victoria, nos vayamos todos a la calle a decir no. Yo le decía, qué lindo hubiera sido ahora que los grandes apoderados de las leyes no quisieron bajarse el salario. Qué lindo hubiera sido este pueblo en la calle en masa, diciéndole al presidente hermoso que tenemos, sácalo. Porque él no puede hacer nada si no tiene atrás al pueblo. Él no puede andar de voluntarista haciendo cosas. Somos nosotros los que tienen que definir la ruta y la dirección de la cuarta transformación. Es el pueblo. Pero necesitamos un pueblo consciente. Le voy a dar un dato para que seamos capaces de calibrar el reto que tenemos todos. Votaron por la cuarta transformación 30 millones de mexicanos y mexicanas. 30 millones. Una votación masiva. Pero en México hay 60 millones de pobres. 54 millones de pobres y 6 millones en extrema pobreza. Son 60. Eso significa que hubo 30 millones de pobres que no votaron. Y eso significa que por cara que esté la gasolina, por cara que esté la tortilla, por alta que esté la montaña de muertos, violadas y desaparecidos, hay pobres que no toman partido en la historia. Y aquí el problema no es si votaron 30 y los otros no. Aquí el problema es en 6 años cuántos van a votar. Porque tiene que quedar claro que todas las televisoras del país se van a encadenar para calumniar, para falsear, para bombardear de mentiras al gobierno. Y aquellos que no leen, que no estudian, que no razonan, que están viendo a Laura Bozzo, al Chavo del Ocho, a Bob Esponja y al fútbol, van a terminar diciendo, ¿será? Porque ya la duda ofende. Cuando algún maestro, a mí de los compañeros que tengo, me dicen, ¿y será que sí sirve Anglo? Digo, ya tu duda ofende. Ponte a estudiar, ponte a leer, léete los libros que escribió, por favor. No podemos estar hablando de la cuarta transformación como los chismosos en la verdulería. Tenemos que ponernos a estudiar, a leer, a llenar nuestro pensamiento de argumentos para que la discusión sea racional. No vamos a derrotar al enemigo con suposiciones o prejuicios. Entonces yo les pregunto, porque él va a tener que invitar al dinosaurio a la mesa. No puede ser un gobierno sin contar con todos. Y el dinosaurio se va a sentar con él ahí a la mesa. No sé si han leído el cuento de Monterroso, el cuento más corto de la historia. Parece escrito para nosotros. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese es el cuento. Y nosotros en 6 años, cuando despertemos, ¿dónde creen que va a estar el dinosaurio? ¿En su cueva llorando? No. Preparando la revancha. Van a tratar, ya que él aprobó el desafuero, el presidente, lo van a querer desaforar como hicieron con Dilma. Como le inventaron a Dilma una mentira. Le inventaron a Lula una mentira y todavía está en la cárcel. Andan con una mentira persiguiendo a Correa.
para que no se pueda volver a postular en Ecuador. Mentiras y mentiras y mentiras, como son los dueños de los medios de comunicación, como son los dueños de la prensa, como son los dueños de todo. Nosotros no tenemos cómo desmentirlos más que con el trabajo directo con los padres, con la comunidad y con la escuela. La noticia mala, compañeros, es que ellos son los dueños de los medios de comunicación. Y la noticia buena es que nosotros somos los dueños de la escuela. Ellos no tienen cómo trabajar en la escuela, nosotros sí. Y la mayoría de los padres no andan comprando periódicos. Nosotros podemos citar a los padres, sentarlos aquí, que nos escuchen, ponernos a estudiar con ellos, hacer actividades de aprendizaje, de análisis históricos. Nosotros podemos hacer muchas cosas con los padres que ellos no las pueden hacer. Y nosotros estamos más cerca de los padres que Carlos Slim. Pero si nosotros seguimos citando padres para dar quejas, para organizar fiestas y festejos, porque eso es lo que hacemos en muchos lugares, no vamos a avanzar. Tenemos que convertir a las reuniones con los padres en actividades culturales emancipatorias. El plato fundamental de la reunión con el padre tiene que ser la plática, el video, la película que vamos a ver y vamos a discutir, vamos a recordar a Cárdenas, vamos a recordar la historia, vamos a discutir qué está pasando. Porque los dueños del ala van a cerrar la pluma para que no haya lala. Y cuando no haya lala, y ya que tampoco hay vacas, porque toda la leche que nos tomamos viene en caja, ya la vaca no está. Y cuando en la mañana tú vayas a hacer el chocolate y no haya leche, y como no comprendes quién es tu verdadero enemigo, tal vez te vires contra AMLO y digas, pero bueno, ¿qué no íbamos a mejorar? Y cuando no haya pasta dental para lavarse la boca, porque los dueños de la pasta dental son los que sus intereses se van a afectar con la cuarta transformación. Y te mira y diga, pero bueno, con este hombre no hay ni pasta dental, ¿no? No, que regrese el PRI, pero que haya Coca-Cola. Lo digo de forma chistosa, pero tenemos que tomar esa imagen y llevarla a la vida concreta. Nos estamos enfrentando a un sistema que se apoderó de la economía y que con el arma de la economía va a tratar de golpearnos profundamente para que la gente pierda la fe, la confianza, la esperanza, y que en 6 años esos 30 millones sean 10. Y entonces vengan ellos con sus programas, con sus tejas, con sus tinacos, y compren otros 20 millones de voluntades y regresen y nosotros digamos, ¿y ahora? Otra vez a empezar del principio. Otra vez a empezar a explicar lo mismo. Lo digo con la comprensión exacta de lo que nos pueden hacer si nosotros, los maestros y la escuela, no se pone a trabajar en lo que tenemos que trabajar. La pregunta, ¿por qué descolonizarnos? Hay una respuesta, porque tenemos que convertir esta hermosa victoria en algo permanente. ¿Por qué descolonizarnos? Porque con una escuela colonizada el país no se va a poder emancipar. ¿Por qué descolonizarnos? Voy a dar ahora un giro para buscar otra respuesta a la necesidad de la descolonización. Acabo de dar una respuesta histórica. Necesitamos descolonizarnos porque necesitamos recuperar la conciencia histórica para poder enfrentar los retos enormes que vienen. No podemos pensar que el imperialismo norteamericano, que es el verdadero enemigo histórico de este país. Ay, profe, ¿por qué usted dice eso?
usted le tiene odio a los americanos porque usted es cubano. No, el 80% del comercio de México es con Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que ustedes son un país semicolonial. Y ustedes le venden a los americanos el petróleo y le compran la gasolina. A ver, explíqueme, eso no tiene lógica. Ningún país que se respete un poco hace eso. Es como que ustedes me vendieran a mí limón y yo le vendiera a ustedes jugo de limón. Yo estaría feliz con ustedes. Y si aparece un loco que les quiere hacer una fábrica de exprimidora de limones, lo mando a matar. Porque me afectaría mi negocio. Imagínense que venga aquí un hombre a decir, ya no le vendan limones a Miguelito, vamos a hacer una exprimidora. Y si Miguelito quiere, le vendemos jugo. Me está acabando con mi negocio. Y los Estados Unidos le compran a México el petróleo, le venden la gasolina. ¿Cómo creen ustedes que pagamos la gasolina? Si la comparamos con lo que nos pagan ellos el petróleo. Y les voy a dar otro dato para que no lo olviden. A veces los cantos de sirena nos confunden. En medio de la crisis más importante de los Estados Unidos, la moneda mexicana se devaluó. Estuvo a 20 por dólar. Piensen conmigo, hermanas y hermanos, 20 pesos por un dólar. Significa que los gringos que nos compran el petróleo en dólares pagaban la mitad de lo que pagaban cuando estaba a 10 por la misma cantidad de petróleo. Cuando se devalúa la moneda mexicana, ¿quién se favorece si se devalúa frente al dólar? El dólar. Profe, pero eso no pasa con todo el mundo. No comparen, compañero. La moneda mexicana estaba a 18, cuando la moneda de Honduras estaba a 7. A 8,9, Honduras es un país que no tiene casi recursos naturales. Honduras no se puede comparar con este gigante. ¿Cómo es posible que la moneda de un país con tan pocos recursos naturales como Honduras valga 3 veces más que la moneda de un país como este que es tan rico? ¿Qué? ¿Tan loco qué? No, es que las monedas nuestras están al servicio del capital, están al servicio de resolver el problema de la crisis de las grandes potencias a las cuales y delante de las cuales estamos arrodillados económicamente. Entonces no piensen que los gringos se van a parar a la puerta de la historia. Felicidades, mexicanos, nos alegramos por su presidente. Nos están diciendo eso es mentira. No van a estar echándonos porra. Salgan de pobre, felicidades, adelante México, acompañen. Eso no es así. La pobreza nuestra es la otra cara del enriquecimiento de las potencias internacionales que se roban los recursos de este país. Si este país quiere acabar con la pobreza, va a tener necesariamente que afectar los intereses, grandes intereses internacionales. Porque si no, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? ¿Debajo de la manga? Y ya estamos diciendo que vamos a hacer una refinería. Todavía no han brincado, pero hay que ponerse a listo por si brincan, tener al pueblo listo para que entiendan el brinco. Para que entiendan la crisis. Yo voy a decir algo que a veces me parece muy contundente, pero a mí me parece una verdad tan histórica, tan grande que lo tengo que decir. Porque tengo amigos que me dicen, yo no quisiera parecerme a Venezuela. Y le digo, no, me parece bien, arrodíllate. Arrodíllate y no te vas a parecer a la hermana Venezuela. Yo no quiero ser Cuba, arrodíllate frente a los Estados Unidos y no vas a ser ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Bolivia. Vas a ser lo que hemos sido históricamente. Un país que vive para que ellos se enriquezcan y nosotros nos llenemos de pobreza, de insalubridad y de desesperanza. El problema más serio no es que dice AMLO gobierno rico con pueblo pobre. No, el problema serio es que es un territorio rico con pueblo pobre. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos 60 millones de pobres viviendo encima de grandes minas de oro, de hierro? Nuestros bosques, nuestra agua, nuestro petróleo, nuestro gas y nuestros campesinos con su guarache pidiendo permiso para entrar en los bancos, en los Electra, de ahí los sacan con sus guaraches y sus sombreros humildes y sus rostros humildes, fuera de aquí. ¿Hasta cuándo le vamos a permitir a este sistema corrupto que lucre con el destino de nuestros hombres, nuestras mujeres y nuestros niños?
La medicina cuesta carísima en un país que pudiera estar barata la medicina. La gente viendo a ver cómo le hace a su diabético para que no le corten el pie, viendo a ver quién le da una limosna. Porque ni siquiera tenemos derecho a curar a nuestros hombres y a nuestras mujeres con nuestros recursos, porque nuestros recursos están al servicio de un sistema de explotación. Ese es el verdadero enemigo. Y en esas condiciones históricas, a veces encontramos a una maestra peleándose con la otra. No le hablo por fea. Son cosas que tenemos que analizar nosotros. Pero si no logramos la unidad hacia adentro del movimiento magisterial con conciencia histórica, no le vamos a poder dar a este pueblo el ejemplo de cómo nos emancipamos. ¿Me estoy explicando? Ahora me quiero acercar a otra visión del problema, digamos más psicológica, fíjense. Voy a acercarme a la sociología a través de la psicología. ¿Por qué descolonizar? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre con H mayúscula? No voy a decir al hombre y la mujer como Vicentito Fox. Los incluyo a ambos en el término. Nacemos Homo sapiens sapiens. Nacemos Homo sapiens sapiens, pero no nacemos humanos. Lo humano se aprende. Se internaliza. Eso no pasa con ninguna especie, excepto con nosotros. El perro nace perro y no puede escoger lo contrario. Y aún si lo separan de su madre recién nacido y lo crían para que no muera de hambre, cuando crece se comporta como todos los perros, aunque él nunca haya visto un perro en su vida. Y eso es así porque su condición de perro viene garantizada genéticamente. La tortuga incluso deja sus huevos y se va. Nunca conoce a sus hijos. Y sus hijos crecen y tienen todos los comportamientos de la madre. Incluso vienen a la escobilla y a Cipolite a poner sus huevos. No puede decirse que es un aprendizaje a partir de la observación de un adulto, sino que la especie ha garantizado que toda esa información pase a nivel genético. Aprovecho para decir que de las 11 especies de tortuga que hay en el mundo, 9 vienen a poner los huevos aquí a México. Esos huevos que se comen en la costa pertenecen a 9 especies. Estamos depredando 9 especies. Nosotros, bueno, los que comen huevos, yo no como huevo de tortuga. Me los han invitado y yo no como eso. Yo como huevo de gallina, no le hago daño a la naturaleza. Deja a la tortuga en paz. Dicen que tiene propiedades afrodisíacas. Falso. Si usted tiene problemas de erección, deje a la tortuga en paz, ella no tiene ninguna culpa. Busque su solución por otro lado. Lo estoy diciendo con conciencia. Dejemos de consumir la alienación. Dejemos de hacerle daño a la naturaleza con nuestras conductas absurdas, aprendidas culturalmente de sistemas que no respetan al medio ambiente. Podemos alimentarnos sin hacer daño. Solo es la decisión nuestra hacerlo. Yo les decía entonces, la única especie que no, hoy en día, la información fundamental para su existencia no está al nivel genético, somos nosotros. Perdimos eso en el camino del desarrollo cultural. El Homo sapiens sapiens nace Homo sapiens sapiens, no nace humano. Lo humano se aprende. Por ahí está el caso de las niñas lobas en la India, que las encontraron a principios del siglo pasado. Hay hasta fotos. Vieron unos animales raros viviendo con unos lobos y cuando fueron a ver eran 2 niñas, que no se sabe cómo los lobos en vez de comérselas, las proahijaron. A una le pusieron el nombre de Amala y a la otra el nombre de Kamala.
Y cuando las rescataron se dieron cuenta que las niñas no hablaban. ¿Qué hacían? Gruñían, aullaban como lobos. Somos una especie que está indefinida. Nos definimos en el contexto. Las niñas gruñían y aullaban porque fueron definidas por lobos. Tampoco caminaban como nosotros, se desplazaban en 4 patas, porque en el contexto eso fue lo que aprendieron. Eso no pasa con ninguna especie, solo con nosotros. Nosotros somos definidos por el contexto. Somos definidos por el contexto. Por tanto, educar es fundar lo humano. Y si educo al niño en un contexto machista, eso voy a recibir luego. Y si educo al niño en un contexto de no leer, eso voy a recibir luego. Y si educo al niño en un contexto de no pensar, de no analizar, eso es lo que yo voy a tener después. No aullan, pero gritan gol 3 meses seguidos. Cuando juega América de Azcárraga contra Chivas, pensando que su equipo pertenece a un millonario que lucra con su ignorancia. Así nos arrodillan a través de los gustos, nos educan con ciertos hábitos y con ciertos gustos. Y esos hábitos y gustos después determinan conductas históricas alienadas y de dominación. Somos educados como esclavos modernos satisfechos. Por duro que parezca, no puede haber sistema de dominación sin la íntima confabulación del dominado. ¿Cómo logran que el dominado acepte la dominación? A través de la educación. La esclavitud también fue tradición. Eso tenemos que entenderlo los maestros. ¿Por qué tenemos que descolonizarnos? Porque estamos siendo educados para la dominación. Estamos siendo educados incluso para el ego, para la superficialidad. No piensen que el presidente no pudo mencionar 3 libros en la Feria del Libro de Guadalajara porque él es esto o lo otro. Daba pena ajena, pero lo que hay que reconocer es que él es una muestra de la media del sistema. No pudo mencionar 3 libros porque somos millones los que no podemos mencionar 3 libros. Estamos educados para eso. No es un problema individual del presidente Peña, es un problema del sistema educativo nuestro que está diseñado para la insensibilidad, la falta de espiritualidad y la falta de cultura, porque solo así nos pueden dominar. Ustedes se ven hermosas con esa ropa. Se ven preciosas, pero como mejor se verían es con un libro colgado al cuello y no con un collar de oro. Como mejor nos veríamos es con un libro colgado al cuello, sentado en las paradas del autobús, leyendo y preparándonos para la 4ª transformación, porque la 4ª transformación será educacional o no será nada. Y AMLO no tiene la capacidad de la ubicuidad, AMLO no puede andar en las escuelas haciendo lo que nos corresponde hacer a nosotros. No estoy diciendo. Nacemos como sapiens sapiens, no nacemos humanos. Lo humano se aprende. Y si agarras un homo sapiens sapiens de ustedes acabado de nacer, un zapotequito, qué lindo zapoteca, no, es un homo sapiens sapiens, todavía no se sabe qué va a hacer. Si te lo llevas para China a los 15 años la gente dice, este chino parece zapoteca, pero es chino, porque se define como chino. Y si agarras un chino, lo traes para aquí, para la Sierra Mije, a los 15 años, dice, este Mije parece chino, pero es Mije, porque se define realmente después de nacer en la cultura. La genética no está en la sangre, la genética cultural está en el aprendizaje. En la sangre se transmiten ciertas características físicas, pero es en lo cultural donde el hombre se define, y lo complicado aquí es que nos estamos enfrentando a un proceso cultural diseñado por el capitalismo. O sea, el capitalismo cultural educa a un hombre para que sea un esclavo moderno. A eso nos enfrentamos.
No nos enfrentamos a la pobreza, nos enfrentamos a la alienación cultural, a la enajenación cultural. No nos enfrentamos a un enemigo que está afuera, nos enfrentamos a hábitos históricos que están dentro de nosotros. Ese es el reto. Entonces dije, el Homo sapiens sapiens se define en la cultura. Fíjense lo que voy a decir. ¿Qué es? ¿O cuál es uno de los resultados fundamentales de aprender la cultura? ¿Cuál es uno de los resultados fundamentales de aprender la cultura? Desarrollar una identidad. Eso significa que la identidad se forma a través de un proceso de aprendizaje cultural, social. Eso significa que la identidad es social y compartida y penetra en la psicología del sujeto a través de un proceso de internalización. Eso significa que una escuela pensada en castellano, que trabaja en castellano, que evalúa en castellano y que festeja en castellano, está impactando en la identidad del niño mije, zapoteca, mixteca, guave. Podemos entonces concluir que tenemos escuelas que aniquilan nuestra identidad. Tenemos propuestas educativas que aniquilan nuestra identidad, porque están pensadas desde la lógica cultural de la dominación. ¿Por qué necesitamos descolonizarnos? Porque necesitamos que la escuela retome el proceso educativo de la identidad. O sea, que la escuela defina otra cultura, como la cultura de la escolarización. Y alguien puede preguntar, profe, ¿y qué cultura definimos? Creo que Freire nos dio una respuesta interesante. La cultura escolar tiene que tomar como referente fundamental la cultura de partida del niño. En esa frase Freire concentra toda una idea. El referente fundamental de una escuela tiene que ser la cultura de partida del niño. No la currícula. La currícula es una abstracción. La currícula es una composición consciente de trozos de cultura que se definen como necesarios. Pero da la casualidad que el que define la currícula es la clase dominante. Por tanto, la clase dominante está definiendo lo que los hijos de la clase dominada tienen que aprender en la escuela. Por supuesto, la escuela es una correa de transmisión de sistemas de dominación, donde el niño es educado para ser dominado sin darse cuenta. No estoy diciendo nada nuevo, esto está en Freire, se comprende profundamente. ¿Qué es el peteo? El peteo no es un proyecto educativo. Si decimos que el peteo es un proyecto educativo, podemos terminar repitiendo a Ausubel y a Brunner otra vez. El peteo es un proyecto emancipador. El peteo es un proyecto descolonizador. El peteo es un proyecto para formar otra identidad en el niño. Si no, nos quedamos huérfanos de nuevo, en mi opinión. Entonces dije, educar es fundar lo humano. Educar es fundar la identidad. ¿Y cómo se funda esa identidad? A través de valores. Porque educar es compartir valores. Educar es compartir valores. Y si yo prefiero el Adidas al Guarachi, estoy tomando una decisión que en el fondo es ideológica, porque yo escojo una cultura a otra. La batalla fundamental no es del peteo contra la reforma de Peña, la batalla fundamental siempre fue entre la Adidas y el Guarachi, entre el agua de horchata y la Coca-Cola. Es cultura contra cultura. Y si yo entro a mi escuela con una Coca-Cola, ya el peteo valió. Porque estoy definiendo que a qué cultura yo le rezo. Piénsenlo con calma. Nos roban el agua, la contaminan, nos la venden y decimos, qué rica la coca, ya me hacía falta. Eso significa que el esclavo moderno es solidario con la privatización del agua cuando consume la coca. A ver, lo voy a decir mejor. Todo proceso de consumo es una toma de partido a favor del sistema de dominación o en contra. Porque es ahí donde se decide para quién van las ganancias y a quién le sirve.
mi voluntad histórica. Ahora, me imaginen ustedes qué pasaría si los 60 millones de pobres que hay en este país mañana decidieran no tomar Coca-Cola. Tendrían que regresarnos el agua porque ya no sería negocio. Nos regresarían los mantos freáticos, ya no sería negocio. ¿Quién realmente garantiza la privatización del agua en México? Los consumidores. Somos solidarios con el capitalismo cuando expresamos ciertos valores. Por eso dije, identidad también es valores. Cuando usted le dice a su niño, Coca no, papi, agua de Chilacayota, está optando por algo. Yo que llegué con mi camisa negra y ustedes me dijeron, no, profe, quítese esa camisa, póngase. Hay una decisión ahí cultural. Yo me doy cuenta. No creo que yo me vea guapo con esto. O sea, yo no le sigo la lógica al sistema. Yo soy guapo aunque usted no lo crea. Porque eso depende como yo me veo, no como el sistema piensa que yo me tengo que parecer a Brad Pitt. No. Nada que ver. O sea, para mí la belleza está sentada en la esencia de la persona, no en lo externo. Y nosotros tenemos que desconstruir todos esos conceptos alienantes del capitalismo. Por eso yo le dije, como más hermosa se ve una mujer oprimida, es leyendo, organizada y luchando. Nunca se vio más linda la maestra oaxaqueña que cuando estaba en la calle arriesgando su trabajo para defender el derecho de su pueblo a ser dueño de su educación. Ese fue su mejor adorno histórico. No van a pasar a la historia por sus alhajas, van a pasar a la historia por sus actos históricos a favor del oprimido. Ahí está la belleza de la mujer. Y le puedes decir a tu pareja, además le puedes decir a tu pareja, a mí no me estés regalando anillito el 14 de febrero. Si me ama, vamos conmigo para el plantón, a luchar por el futuro de nuestros hijos, que están acabando con el futuro de nuestros hijos, y tú estás pensando en la cena y en el anillo y en el regalo. Porque estamos habituados a consumir una cultura alienante y pensamos con los conceptos que ellos no dieron. Por eso digo, ¿qué es descolonizarnos? Cambiar nuestros hábitos de consumo, desconstruir sus conceptos, construir los nuestros. Entonces, ¿por qué descolonizarnos? Porque si el hombre se funda después de nacer, no antes. Se nace Homo sapiens, pero no se nace humano. Lo humano se funda después de nacer. Y la fundación del humano es un acto cultural. Y la cultura que hoy tenemos es la cultura del capitalismo. Entonces tenemos que saber que estamos educando niños a la usanza del sistema de explotación. Necesitamos descolonizarnos porque necesitamos educar a un niño que se ponga de pie frente a la historia y nunca más esté dispuesto a arrodillarse. Y para eso hay que pensar en una escuela diferente. No lo vamos a hacer con la escuela que nos heredaron. Necesitamos una escuela diferente. Una escuela consciente. Una escuela que lee. Una escuela que escribe. Una escuela que habla nuestras lenguas originarias. Una escuela que produce sentido. Una escuela que produce resistencia cultural conscientemente. Resistencia cultural consciente. No consumo su mercancía chatarra y no consumo su cultura chatarra conscientemente. Una escuela que se adorna más que con cosas bellas, con emancipación. La belleza no puede ser solidaria con el consumo del capital. Si para ver la escuela hermosa hay que gastar dinero, ya eso es un problema. Los niños pueden hacer sus pinturas, sus murales, sus cuadros. Esos pueden ser nuestros adornos. Hay que descapitalizar la escuela. Porque a veces ponernos hermosos implica ir a servirle al capital nuestros pocos recursos. ¿Quién se beneficia? ¿Nuestra belleza o ellos? Ellos. Estoy diciendo cosas para que pensemos, para que meditemos.
¿Por qué necesitamos descolonizarnos entonces? Porque sin descolonizarnos no nos vamos a emancipar. No hay cuarta transformación sin descolonización educativa. No hay cuarta transformación sin descolonización educativa. Explicado el concepto de descolonización, voy al peteo. ¿Qué es el peteo? El peteo es una propuesta oaxaqueña construida en un espacio histórico de resistencia cultural. Con gobiernos neoliberales al servicio del capital en el poder, los maestros oaxaqueños se lanzaron a la histórica tarea de construir una educación propia. Difícil empeño porque, a diferencia de la escuela zapatista, que está construida en regiones zapatistas, donde la dirección económica y política es de los zapatistas, a diferencia de la escuela cubana, que está hecha en Cuba con un gobierno al servicio de esa misma escuela. Ustedes querían construir una escuela emancipada, pagados por el gobierno que estaba en contra de la emancipación. El reto formidable de Oaxaca era que quería construir una propuesta educativa cuando las instituciones estaban al servicio del sistema. El YEPO, los libros al servicio del sistema, todo al servicio del sistema, y el maestro pensando otra educación, y el padre preguntándose, ¿será que esto sirve? Yo estoy acostumbrado a que haya libros, a que todo esté organizado, y ahora esto, pensando, y yo no sé si esto funciona. Evidentemente, era difícil para la sociedad oaxaqueña aceptar un proyecto como aquel, porque era fundamentalmente un proyecto de rebeldía frente al sistema de dominación cultural. Ahora bien, no estamos en las mismas condiciones históricas, estamos en el gobierno. Llegamos donde queríamos. Ya el enemigo fundamental no es el YEPO. El enemigo fundamental ahora es la propuesta educativa alienante, pero nosotros tenemos un arma contra ella: el peteo. Ahora hay que convertir al peteo no en un acto de resistencia, sino en un acto de ofensiva cultural. Hay que pasar de la resistencia a la ofensiva porque ya estamos en el gobierno. El peteo es la herramienta con la que contamos para que en las próximas elecciones pongamos en el gobierno a quien nosotros queremos y no a quien ellos aspiran. Hay que pasar a la ofensiva. Necesitamos hacer foros, le decía aquí mi amigo. Foro educativo que se llame "No habrá cuarta transformación sin descolonización". Y que los maestros vengan con los trabajos que han hecho para demostrar cómo nos descolonizamos. No para demostrar el proyecto escolar, no. Para aprendizaje significativo o lectoescritura. Ahora el tema es: ¿qué vamos a hacer para descolonizarnos y que en 6 años este pueblo tenga la conciencia de decidir lo que quiere, sin arrodillarse frente a sus enemigos históricos? Profe, eso es muy difícil. No tengo ni idea. ¿Cómo se hace, profe? Tampoco tengo idea. Todos tenemos que ponernos a inventar, a crear. Para eso tenemos nuestra inteligencia. Profe, ¿y no pudieran desde arriba mandarnos un librito sobre cómo se hace? Por supuesto que no. Eso sería otro acto de colonización, pero de la izquierda. Nos tenemos que poner a pensar y a crear todos. Toda nuestra inteligencia junta es el poder real del pueblo. Un pueblo se empodera cuando empieza a pensar y empieza a decidir en función de sus intereses históricos. Tenemos que romper con el hábito malsano de esperar a que alguien piense las decisiones que nosotros tenemos que tomar en las instituciones educativas. Tenemos que acabar con el hábito malsano de consumir la idea hegemónica del otro, venga de la izquierda o de la derecha. Necesitamos un maestro que se atreva a crear, a escribir y a producir la emancipación por su cuenta. Porque cada concepto tiene su cultura y sus características. Voy a tocar una pregunta que es fundamental para este problema del peteo. ¿A qué debe ir un niño a la escuela?
Porque evidentemente, alguien va a decir, bueno, aprender. No, pero el niño puede aprender sin ir a la escuela. Si vas a decir aprender, al menos ten la honestidad de decirme a aprender lo que está en la currícula. Para que yo sepa de lo que tú estás hablando. Porque a veces decimos aprender como si el aprendizaje en la escuela fuera séptico, ¿no? No. El niño va a la escuela a someterse a la currícula. ¿Pero a qué debería ir? Alguien dijo una vez, hacer amiguitos. Excelente. Me parece muy lindo que vaya a ser amiguitos. Pero podemos ser amiguitos felices y explotados. Podemos tener muchos amiguitos para jugar fútbol, felices todos, alienados, explotados y llenos de lombrices y muertos de hambre. Y eso no es lo que queremos. Hacer amiguitos está bueno, pero eso no es lo que queremos. ¿A qué debería ir un niño a la escuela? El niño tiene que ir a la escuela a descolonizarse, a emanciparse, a tener conciencia histórica, para que no lo rodillen, para que no lo despojen, para que no le roben delante de sus ojos. La misión de la escuela en el capitalismo es emancipadora. Pero a veces hablamos de la cultura en un término aséptico que no nos dice nada. Y nosotros tenemos un enemigo al que tenemos que rendir. El sistema de explotación. ¿Cuál es la función básica de un proyecto educativo? Hoy, emancipar, descolonizar, liberar, dar conciencia histórica. Ahora, si ustedes me permiten. ¿Qué tiempo llevamos? ¿Qué tiempo llevamos? Nada más una hora y media. ¿Ya se cansaron? Yo quisiera, si ustedes me permiten, explicar un momentito. Porque todo esto que yo he dicho hasta aquí se resume en mi opinión, en una frase. La misión de la escuela es formar o educar un sujeto histórico. Ahora, yo quisiera explicar cómo se educa un sujeto histórico. Yo me imagino que con estas calores, ustedes cuando van a hacer sus hijos se meten en una tina con su pareja, porque si no se deshidratan. Ahorita está fresco. Bueno. Es como una sauna esto. Bien. Voy a tratar de hablar un poquito más calmado porque mi voz... Mañana tengo maestría y doctorado, van a ser 10 horas. ¿Cómo formar el sujeto histórico? Voy a explicar eso. Lo que voy a explicar puede convertirse en una metodología incluso del proyecto. Yo pienso que el sujeto histórico debe tener que para ser sujeto histórico al menos hay que tener 3 condiciones. Dije al menos. Yo no tengo la respuesta a la historia, hay muchas. Primera condición del sujeto histórico. Votaron 30 millones por el cambio. Pero entiendan, no votaron porque comprendan el proceso. No votaron porque tengan una utopía. Votaron porque estaban hartos. Estaban hartos. Desesperados. Y pusieron su esperanza en un cambio que muchos de ellos o algunos de ellos no pueden comprender desde el punto de vista sociológico o filosófico. Y pudiese ocurrir, desgraciadamente, que en 6 meses alguno de esos que votó por el cambio diga, a mí ya no me decepcionó, voté por él y todavía mi mujer no me ama. Lo digo de forma irónica porque hay gente que está esperando que mañana ya el salario aumente, que pasado mañana ya no haya desaparecidos, que el narco pues, se mude de país, ¿no? Eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Entonces estoy pensando que hay gente que votó
sin conciencia histórica. Yo pienso que el primer elemento del sujeto histórico es conciencia histórica. Conciencia histórica no es saber historia. Puede ocurrir que usted sepa mucha historia y no tenga conciencia histórica. Por eso yo a la conciencia histórica le pongo algunas características. En mi opinión, importantísimas. En mi opinión, como soy pedagogo, lo voy a explicar pedagógicamente. ¿Qué es conciencia histórica? En mi opinión, en primer lugar, conciencia histórica es reconocer el despojo. El despojo de la tierra, el despojo de la educación, el despojo de mis saberes, el despojo de mi voluntad. Son miles y miles de gente que hoy está haciendo grandes caminatas a la Virgen de Jurquina. El problema no es ese. El problema es que a veces eso es lo único que se hace. Van, su vela y regresan otra vez al fútbol y a la novela. No estoy criticando la espiritualidad, estoy criticando cómo a través de la espiritualidad el sistema de dominación nos puede arrebatar la voluntad histórica. Porque pensamos que es ahí, en ese lugar, con esa vela, donde se va a encontrar la solución a problemas históricos, como la pobreza. Y la solución a la pobreza pasa por la organización de la clase oprimida y la lucha. Así llegamos al gobierno, pero hay que mantenerse. Necesitamos más organización y más organización frente al sistema. Entonces, ¿qué es conciencia histórica? Conocer el despojo. Evidentemente la conciencia histórica impacta en mis decisiones, porque si yo tengo conciencia histórica de lo que está pasando con el agua, yo digo, yo no tomo coca, porque creo que el agua no debería privatizarse. Y si el agua es un derecho humano, yo no tomo esa porquería. Se roban mi agua, la envenenan y me la venden. Me llenan de diabetes y después me venden la medicina cara. Bueno, ¿qué es esto? Pues nosotros, inconscientes al servicio del sistema. Por tanto, estoy diciendo, cuando tú reconoces el despojo, empiezas a cambiar tus hábitos. Despojaron a las compañeras de su dignidad. Cuando la compañera comprende el despojo de la dignidad, entonces le dice a su compañero, mi esposo, no, mi esposo nada, mi compañero. Y además te toca fregar hoy que yo fregué ayer y voy a leer. Dale, órale. Son dos compañeros, sacando adelante la familia, emancipando a los niños, retomando la lectura, los hábitos de la cultura, de la racionalidad. Son dos compañeros poniendo la mesa, dos compañeros enfrentados a la casa y a los deberes de la casa y enfrentados a los hijos. Porque si yo estoy sometida en mi casa, evidentemente no tengo conciencia histórica. Por eso dije, conciencia histórica es un elemento fundamental. Y el primer elemento de la conciencia histórica es reconocer el despojo. El segundo elemento de la conciencia histórica, en mi opinión, es reconocer al enemigo. Si no reconozco al enemigo, puedo cometer graves errores históricos. Regresemos al 1519, la llegada de los castellanos. El Tlatoaní cita al Consejo de Notables para ver qué hacer. Había dos posturas: salir al frente de los castellanos y aniquilarlos, y la otra era esperar que se resolviera el conflicto entre los castellanos y los tlaxcaltecas. ¿Qué decide el Tlatoaní? Esperar, porque pensó, si ganan los castellanos resuelvo el problema con los tlaxcaltecas, y si ganan los tlaxcaltecas pues resuelvo el problema con los castellanos. Al final los tlaxcaltecas y los castellanos se pusieron de acuerdo y marcharon contra la gran Tenochtitlán. Su error fue no reconocer su enemigo histórico. Los tlaxcaltecas tampoco pactaron con los castellanos no pagar impuestos. 25 años después pagaban tantos impuestos como los demás, porque el rey tiene mala memoria, no tiene palabras, tiene intereses. Los tlaxcaltecas tampoco supieron reconocer quién era su verdadero enemigo histórico.
Nuestro enemigo histórico no es una persona. Nuestro enemigo histórico no es ni siquiera un partido político. Este país no está lleno de pobres por un partido político. No nos confundamos. Yo pienso que nuestro enemigo, verdadero enemigo histórico, el más grande enemigo histórico que tenemos que vencer, es la ignorancia. Porque esa ignorancia oculta al imperialismo, que es el verdadero causante de los males. El imperialismo. Pero no vamos a poder ubicar al imperialismo como enemigo, llenos de o faltos de saberes. De saberes emancipadores. Porque estamos llenos de saberes. No quiero que se sientan agraviados porque dije ignorancia. Todos somos ignorantes. Todos tenemos saberes. Pero a veces los saberes que tú tienes no te permiten reconocer al enemigo histórico. A veces los saberes que tú tienes no son los necesarios para poder enfrentar el proceso de liberación de este país. Porque está lleno de saberes tradicionales, hermosos, sí, pero estamos de rodillas frente a un sistema que queremos derrotar de una vez para darle a este pueblo la dignidad. Necesitamos ciertos saberes históricos para poder calibrar el reto. Por eso dije, conciencia histórica. Primero, reconocer el despojo. Segundo, reconocer al enemigo. Y tercero, unidad. No hay conciencia histórica sin unidad. Él solo, pensando lo que quiera, ahí en su centro de maestros, no resuelve nada. La emancipación nunca es un acto individual. La emancipación es un acto colectivo. El sujeto histórico es el colectivo, no el sujeto individual. Evidentemente el sujeto individual tiene un papel fundamental en la organización y la concienciación del colectivo. Pero es el colectivo el que ejecuta la tarea histórica, como fueron esos 30 millones que marcaron los que decidieron en nuestro presidente. Por supuesto, cada quien por su cuenta, pero unidos nos convertimos en una fuerza capaz de dirigir la historia en función de intereses emancipadores. Por eso ellos nos dividen, porque ellos ya se dieron cuenta hace mucho tiempo que divididos perdemos la fuerza. Significa que divididos perdemos la capacidad de incidir en la historia. Por eso dije, conciencia histórica, tres cosas. Conocer el despojo, reconocer al enemigo y unidad. Si vemos un compañero peleándose con otro compañero, ahí le falta conciencia histórica, le falta reconocer a su enemigo, le falta la unidad. Maestros enfrentándose a los directores y maestros contra los supervisores. Nos falta la conciencia histórica, nos falta reconocer a los enemigos, nos falta unidad. Estamos como los tlaxcaltecas y los mexicas, peleando entre nosotros cuando los castellanos están hegemonizando el territorio. El segundo elemento fundamental del sujeto histórico. Bueno, si el sujeto histórico tiene conciencia histórica, empieza ya a revolucionarse. Pero no basta eso. Porque tú sabes el despojo, reconoces al enemigo, tienes la unidad, pero no sabes por qué estás luchando. Por eso yo defiendo la idea de que el otro elemento del sujeto histórico es la utopía, tener una utopía. Jesús tenía su utopía, el Che tenía su utopía, Zapata, Tupac Amaru, Tupac Katari. Sin utopía no sabemos hacia dónde vamos. La escuela tiene que retomar la utopía. La escuela no tiene que seguir siendo una institución instruidora, tiene que ser una institución educadora que dirija su norte hacia la espiritualidad y la utopía humana. El niño tiene que salir de la escuela soñando cabalgar junto con Emiliano Zapata. Si seguimos pensando en la educación vocacional de un niño que es educado para trabajar en una tiendita de Telcel o en una minera
Porque esa es la lógica de la educación y la reforma de Enrique Peña Nieto, despojarnos de utopía, despojarnos de espiritualidad y sembrarnos en una currícula supuestamente cientificista para que el niño tuviese formación vocacional. Yo quiero ser médico para vender mi medicina cara a los infelices diabéticos. Dios mío. O yo quiero ser ingeniero para hacer los puentes de las carreteras por donde se mueve la mercancía. Por eso nosotros sustituimos todo eso de formación vocacional por utopía. Utopía implica tener la idea clara del país que queremos tener. No nos vamos a unir por el capricho de nadie. No nos estamos uniendo a un Mesías. Nos estamos uniendo a una utopía, a un derecho a pensar un país diferente. Él no es el norte. Él es la persona que hoy está ahí. El norte es nuestra utopía. Nuestro sueño de justicia para todos. Puede ser él, otro u otro compañero el que esté. Pero no podemos desechar el sueño porque asesinan a Colosio y se acaba todo. Porque tenemos un líder pero no tenemos utopía. Hay una persona ahí soñando por todos nosotros. Y cuando lo matan nuestros sueños desaparecen. Nos falta conciencia histórica. La utopía tiene que ser tal que estemos dispuestos a cualquier sacrificio para defenderla. Eso nos daría una ruta. Y yo pienso que el tercer elemento del sujeto histórico, dije conciencia histórica, dije utopía. Fíjense, conciencia histórica responde a la pregunta lo que yo sé. La conciencia histórica impacta en el saber. La utopía impacta en lo que yo quiero, lo que aspiro, lo que sueño. Si yo sé que el despojo, si yo quiero justicia, pero no hago nada, porque pienso que no hay solución, no hay sujeto histórico. El sujeto histórico se tiene que llenar de saberes, se tiene que llenar de utopía. Y el tercer elemento del sujeto histórico es la praxis. O sea, lo que sabes, lo que sueñas y lo que haces. Necesitamos congruencia entre lo que sé, lo que sueño y lo que hago. Y ahí está el reto del maestro. Sabes lo que hay que hacer, pero ¿qué estás haciendo? Sabes que quieres hacer un proyecto, pero me estás preguntando a mí cómo se hace. Ya está rendido. Nuestro hacer, con eso termino mi plática, el hacer al que me refiero, la praxis a que me refiero, es una praxis fundamentalmente creativa. Dejamos de ser sujetos dominados por las ideas de otro y empezamos a producir nuestras ideas. No hay emancipación sin creación. La cuarta transformación tiene que ser un acto creativo, popular, donde todos estamos implicados en la construcción de una nueva epistemología, de una nueva forma de ver la escuela, de construir la escuela y de estar en la escuela. Bueno, yo creo que para un día ha sido bastante. Ahora espero que los invito, los maestros, a que elaboren sus preguntas o sus intervenciones en una hojita para pasar a un momento del debate. Le doy las gracias por su atención. Un aplauso para ustedes.